Esa es una relación que existe entre el alcance y el tiempo cuando el costo no lo mueves. El día de hoy les quiero platicar acerca de gestión de proyectos, específicamente tema de aseguramiento de la calidad en tu proyecto. ¿Y cómo es esto? Básicamente les quiero platicar acerca de 3 elementos que son clave para garantizar la excelencia en la calidad de tus proyectos. Y como bien puedes ver en este diagrama, en este triángulo, estoy enlazando esos 3 elementos. La S representa el alcance del proyecto, es decir, cuál es el contenido, cuál es el límite que va a tener tu proyecto. Esto tiene que ser perfectamente definido, entendido hasta dónde quieres llegar, qué entra en tu proyecto y qué no entra en tu proyecto. Con esto en mente, tú vas a poder determinar, por supuesto, cuánto te va a costar hacer ese proyecto y cuánto tiempo vas a invertir en él. Estas 2 variables, 3 en realidad, contando el alcance, son muy importantes para que puedas definir la calidad, la excelencia de calidad que vas a tener en tu proyecto. Muchas veces lo que podemos ver aquí es que si nosotros incrementamos el alcance del proyecto y te quieres gastar la misma cantidad de dinero, es decir, no tienes más presupuesto para asignarle a este proyecto, básicamente te vas a dar cuenta que vas a requerir de más tiempo para concluirlo. Esa es una relación que existe entre el alcance y el tiempo cuando el costo no lo mueves. O por el contrario, quizá tú no tienes más tiempo para terminar ese proyecto porque ya tienes un compromiso, una fecha que no puede cambiar. Cuando ese es el caso, lo que va a cambiar muy probablemente es el costo, o en algunos casos simplemente si tú incrementas el alcance de tu proyecto, es decir, que le agregas más elementos al proyecto, que el alcance considera un volumen mayor de actividades, muy probablemente impacten en ambas. Como lo puedes ver en este siguiente diagrama, para garantizar la calidad significa que al tú cambiar el alcance necesitas forzosamente voltear a ver el tiempo y voltear a ver el costo. De otra manera, si solamente cambias el alcance y te quedas con el mismo presupuesto y con el mismo tiempo, es muy probable que no puedas asegurar la calidad de tu proyecto y termines entregando algo de muy mala calidad. Así que bien, los 3 principales casos que suelen suceder en el mundo real, allá afuera donde estamos trabajando, es que el cliente generalmente te pide que aumentes el alcance porque hubo cosas que al inicio del proyecto no fueron consideradas. Y cuando no fueron consideradas, significa que ahora tú tienes que agregarlas, o en conjunto el cliente te pide, oye, ¿sabes qué? Ahora necesito que le agregues esto que no lo habíamos pensado, pero ya nos dimos cuenta que lo necesitamos. Cuando ese es el caso, tienes que volver a ver el costo, porque muy probablemente esos elementos que están agregando al proyecto puedan impactar directamente en tu costo, o puedan impactar directamente en el tiempo, porque te lleve más tiempo poder ejecutar esas actividades para poder entregar ese proyecto o ese producto con el nuevo alcance que el cliente te está solicitando. Ese es uno. El segundo caso es cuando el cliente o la empresa en la que estás trabajando te reduce el presupuesto para tu proyecto. Es decir, de un día para otro te dice, ya sabes qué, ya lo revisamos y el presupuesto que habíamos asignado a este proyecto va a tener que reducirse en un 30% por bla bla bla. ¿Qué significa? Que tú tienes menos dinero para poder llevar a cabo el proyecto, entonces tienes que volver a ver los mismos elementos de los que he estado hablando. Regresas a ver el alcance y regresas a ver el tiempo. Al tener tú menos presupuesto para invertir en el proyecto, muy probablemente no puedas cumplir con el mismo alcance y necesites reducirlo. Necesites hablar con tu cliente, con el dueño del proyecto y decirle claramente que el alcance no va a poder alcanzarse con ese presupuesto, o de lo contrario, probablemente sí puedas alcanzarlo, el alcance, pero tengas que agregar más tiempo porque no salga en ese tiempo, porque a lo mejor vas a tener que utilizar algunos recursos que tienen menos experiencia y les lleve más tiempo poder ejecutar el proyecto. Entonces son las 2 variables que debes de tomar en cuenta cuando te reducen el presupuesto. También existe la probabilidad de que impacte en ambas, siempre, pero al menos una de ellas es seguro, es un hecho. Y la tercera, el tercer caso es que te reduzcan el tiempo de entrega.
¿Qué significa? Que tu cliente, que el dueño del proyecto te dice, ¿sabes qué? Habíamos acordado que esta era la fecha de entrega del proyecto, pero necesito que me lo entregues 3 meses antes. Es un nuevo requerimiento y no puede cambiar porque lo tengo que entregar antes o lo que sea. Cuando ese es el caso, cambia también completamente y hay un impacto en el alcance, porque si te están dando menos tiempo para poder cumplir y completar el proyecto, significa que tienes que pensar en que probablemente puedas entregar menos de lo comprometido inicialmente. O quizás significa que vaya a costar más porque tienes que agregar más elementos trabajando al mismo tiempo para que puedan poder entregar el proyecto en menor tiempo. Cabe señalar aquí, quiero hacer un paréntesis, que no todos los proyectos se pueden entregar más rápido solamente porque le metes más recursos, ¿sí? Depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Como por ahí dicen un dicho, un project manager es aquel que piensa que una mujer puede tener un bebé en menos de 9 meses y agregas más, no me acuerdo ni cómo va el dicho, ¿no? Ya, el chiste no me salió. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que hay cosas que no pueden reducirse en tiempo solamente porque agregues más elementos o más recursos. Eso es claro. Bueno, una vez que ya tenemos estos conceptos bien claros y bien entendidos, quiero pasar a la parte de cómo funciona en la gestión de proyectos. Que existen 2 tipos, gestión de proyectos de manera tradicional y gestión de proyectos de manera ágil. A mí en lo particular no me gusta el término tradicional. En realidad se lo han asignado así porque es una metodología, digamos, que ya tiene mucho tiempo utilizándose, y la metodología Agile o ágil es más moderna. Sin embargo, el uso de ambas metodologías son para diferentes cosas. Un modelo tradicional se utiliza para proyectos que necesitan ser de carácter predictivo, es decir, las variables de las que estamos hablando difícilmente pueden cambiar a lo largo del tiempo. Prácticamente nacen siendo inamovibles. Es decir, aquí vemos en este diagrama, tenemos el mismo triángulo donde manejamos el alcance, el costo y el tiempo relacionados entre sí para asegurar la calidad, y lo estoy encerrando en un círculo que básicamente representa no te puedes salir de ese círculo. Significa, desde el momento en el que nace el proyecto y se completa la fase de inicio del proyecto con un Project Charter, que es un documento oficial que describe el alcance del proyecto, en ese documento también se define cuánto tiempo va a tardar y cuánto va a costar. Y eso es prácticamente inamovible. O ese es el caso ideal. La realidad es que nunca se comporta de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sí sucede? Lo que sí sucede es que la mayoría de los proyectos que son predictivos, que trabajan con este modelo tradicional o predictivo, lo que sí consideran es que el alcance no se mueve. Y el ejemplo que les voy a poner, imagínense la construcción de un hotel, imagínense la construcción de un gran edificio. El alcance es, ok, van a hacer un edificio que tenga 25 pisos, 3 elevadores, 2 restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo del tiempo, el cliente no puede de un día para otro decir, ¿sabes qué? Ya pensé, van a ser 4 pisos más. ¿Saben el impacto que va a tener en la planeación del proyecto cuando ya están los planos construidos, cuando ya están los cálculos de los cimientos, cuando a lo mejor incluso ya empezaron a construir algo para que soporte 26 pisos y no 30? Entonces completamente el scope o el alcance, porque es scope en inglés, pero es el alcance, no se puede mover. Pero lo que sí se puede mover en muchas ocasiones bajo negociación es si no se determinó o hubo por ahí algo que se pasó y no se calculó de una manera muy adecuada el tiempo o el costo, pudiera variar, pudiese ser que el costo cambie ligeramente. Obviamente hay un porcentaje permitido generalmente por el cliente para que el proyecto siga siendo factible, siga siendo viable, y también hay un tiempo que se puede considerar también mover un poco antes, un poco después. Ese es en algún tipo de proyectos. Sin embargo, hay otros proyectos tradicionales
donde no solo el alcance es el que es inamovible, sino también el tiempo. Y esto es generalmente cuando están trabajando en desarrollo de productos y tienen que ser lanzados e introducidos al mercado en una fecha específica. Imagínense que una empresa está trabajando en una campaña para lanzar un producto nuevo y ese producto es el proyecto y lo tienen pensado lanzar para diciembre para una campaña publicitaria para Navidad. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? El tiempo es inamovible, porque si lo lanzan en enero ya se les pasó la campaña. Entonces estos dos elementos, tanto el alcance como el tiempo, el cliente desde el inicio dice no se puede mover. No hay manera de que yo pueda retrasar el proyecto y no hay manera de que pueda cambiar el alcance del mismo. Pero bueno, el costo quizá pueda tener alguna variación, por eso en la parte de arriba estoy poniendo lo que son elementos fijos que generalmente en un piso se consideran como inamovibles, y en la parte de abajo estoy poniendo todos los que son variables, pudieran tener una variación a lo largo del tiempo. Después, cuando nos vamos a los proyectos ágiles o el método Agile, en este caso se parte de un supuesto completamente diferente, y el supuesto es que el alcance, como lo pueden ver aquí en la parte de abajo en el diagrama, va a cambiar. El alcance no es fijo, al contrario, ni siquiera puede cambiar, no, va a cambiar sí o sí, o sea, a fuerza, no hay forma de que no cambie. ¿Y esto por qué? Porque es para generalmente proyectos que son desarrollo de productos o desarrollos de procesos en los que primero se validan con el cliente, se hace una pequeña parte de ese proyecto, se entrega al usuario final y el usuario final empieza a testearlo, empieza a interactuar con este producto, con este proyecto, para poder sentir realmente el producto y poder dar un feedback, una retroalimentación de qué funciona, qué no funciona, qué debes de cambiarle, cuáles son los siguientes pasos para trabajar en él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el supuesto del que nace es el alcance va a variar, va a cambiar a lo largo del tiempo, el costo y el tiempo son fijos, entre comillas, ¿verdad? Porque depende de qué tanto cambie el alcance, obviamente puede cambiar el tiempo de entrega, puede cambiar el costo. Sin embargo, parten de un alcance inicial para que el cliente pueda tener una noción de cuánto puede costar, de cuánto tiempo puede tardar. Entonces caemos en este círculo que dibujé de este lado, que a diferencia del círculo que dibujé en el método tradicional, aquí lo estoy haciendo de manera punteada y más amplio, lo que da espacio a que el proyecto pueda extenderse, a que el proyecto realmente, el alcance pueda tener variaciones, y con ello el costo y el tiempo también se convierten en elementos que pueden variar dependiendo del alcance del proyecto. Y finalmente termina en una especie de triángulo en el que ya ni siquiera tiene que mantener las mismas condiciones, porque ya todo es variable, el alcance va variando constantemente, pero muy claro y ojo, es debidamente, porque este tipo de proyectos y productos se entregan como un formato que se llama MVP, que es Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable, en donde se trabajan con metodologías ágiles que les permiten poder estar construyendo elementos o pedazos, prototipos del proyecto que pueden entregar al mercado, pueden entregar al cliente final, pueden testear, pueden dar feedback, y con esto ustedes pueden saber cuáles son los siguientes pasos antes de completar el proyecto. Obviamente esto se da muchísimo y nace de la parte del software. En el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de páginas web, utilizan mucho las metodologías ágiles porque es de alguna manera más sencillo el modificar algoritmos, es todo programación, todo en el mundo digital, y no hay realmente inversiones fuertes que tengan que ver con maquinaria, equipo de construcción y otros elementos que se requieren para poder fabricar un producto, para poder construir un edificio, qué sé yo, diferentes opciones. Y como se pueden dar cuenta, incluso ustedes en su Instagram, en su Facebook, van viendo que hay cada vez innovaciones, van viendo constantemente que hay diferentes elementos, diferentes funciones que se agregan en estas aplicaciones, y es porque están desarrollados justamente de manera agile, de manera ágil, en el que te entregan un producto y más adelante van
van teniendo esa retroalimentación del usuario, van entendiendo de su interacción, de cómo lo usan y deciden poner los siguientes elementos montados en el mismo proyecto, y básicamente es un desarrollo infinito. Pues bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad para que trabajen en sus proyectos y recuerden romper cualquier barrera que tengan enfrente para seguir caminando. Bonus, para aquellos que querían saber acerca del chiste que se me olvidó durante la grabación del video, ya lo tengo. Y el chiste dice: un gerente de proyectos es aquel que cree que 9 mujeres juntas pueden traer a un bebé en un mes. Ese es el chiste, como pueden ver, no es así. Y bueno, el chiste creo que se cuenta solo. Bye bye.